Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de Noticia Monumental donde analizamos la actualidad nacional, la realidad con las voces protagonistas que nos ayudan a entender también lo que va a pasar en un año muy importante, que es el año preelectoral de cara a las elecciones del próximo 1 de febrero, los diferentes temas que tiene Costa Rica pendiente, los grandes retos. Alejandro Meléndez, una servidora Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, y hoy en este episodio tenemos un invitado muy especial a quien admiro mucho, a quien también quería ver hace rato para conversar, Alejandro, pero ya les vamos a presentar cómo va todo. Sí, Fer, el saludo para vos y para quienes a esta hora nos sintonizan acá en Punto de Encuentro. Son pocos los costarricenses que tienen la dicha y el orgullo y el honor de ser presidentes de la República, ¿verdad? Y una vez pasan esos 4 años, como se establece en nuestro país, pues vale la pena también seguir conversando con ellos por el tiempo en el que estuvieron en el poder y también lo que siguen analizando. Pero como es un grupo tan selecto, pues se convierte en un privilegio poder conversar con ellos. Don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, está con nosotros en Punto de Encuentro. Don Miguel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, encantado Febe, encantado Alejandro de poder compartir con ustedes, con su audiencia. Vamos viviendo la vida, hay ratos en que la vida se pone difícil, hay ratos se pone más fácil, así nos pasa a todos. Estoy viviendo un periodo más duro porque Lorena está pasando una enfermedad importante y por supuesto que estamos dedicados a eso principalmente. No sé. Pero en medio de eso es un gusto poder venir a compartir con ustedes. Y lo sé porque ya nos lo había comentado y en medio de eso aceptó también, ¿verdad?, hacer un campito en la agenda en este proceso y espero y le mando un abrazo a doña Lorena también y que se recupere lo más pronto. Don Miguel, ¿cómo ve la situación del país? Una persona que decía Alejandro ya pasó por donde asustan, dicen algunos, ¿verdad?, presidir este país, que ya ahora ve cómo ha cambiado la realidad nacional. Por ejemplo, pienso desde la perspectiva de ahora con el multipartidismo, con grandes temas, con la negociación cada vez más difícil para sacar esos grandes temas por la cantidad de voces que hay. Por ejemplo, antes estaba el bipartidismo y habían más acuerdos, por lo menos coinciden analistas. ¿Cómo ve la situación del país en este momento y además ese contexto donde es más difícil ponernos de acuerdo en Costa Rica en este momento de los grandes temas? Ese es un tema muy importante. Siempre el tema que uno vive es el más complicado, porque es el que uno vive. Esos otros ya o ya pasaron o no han sido. Pero sin duda nosotros estamos viviendo un tiempo muy complicado. No Costa Rica, el mundo. Estamos viviendo lo que muchos hemos llamado, yo siguiendo a otros, un cambio de época. Esto es como cuando Roma iba a caer y se iba a acabar el Imperio Romano, iba a surgir unos siglos después el feudalismo, o cuando se termina la Edad Media, viene el Renacimiento, los descubrimientos geográficos, encuentran América, viene la ciencia, viene no el conocimiento por lo que decían los de antes, sino el conocimiento por lo que vamos descubriendo. Es un cambio inmenso. Y después viene la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, el surgimiento de la democracia liberal que se va constituyendo todavía en una minoría de países del mundo, pero que se va construyendo. Y viene la Segunda Guerra Mundial y hay un cambio fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, que es la globalización de las instituciones internacionales, la fortaleza mayor del derecho internacional, ciertos principios, cortes internacionales. Había habido una en Costa Rica ya a principios del siglo XX, pero eso era una cosa muy excepcional, la Corte Centroamericana. Pero empieza ya a surgir un fenómeno mucho más fuerte en todas estas áreas. Y en medio de esto hay un cambio tecnológico apabullantemente rápido que nos omnibula, nos deja mareados por la velocidad con que se va dando, con que se va produciendo, y un cambio también en las relaciones sociales. Febe, el hecho de que usted dirige este programa demuestra el cambio que se ha dado en el mundo. Eso hace 50 años era mucho más difícil. Claro. Claro que usted es muy capaz y entonces lo logra, pero no era fácil. El cambio en el papel de la mujer, que es probablemente, para mi modo de ver, el más importante, el más beneficioso de los cambios que se ha dado, es un cambio que transforma todo. Y entonces hay que aprender a vivir ese cambio. Es una nueva manera de vivir la familia. La familia patriarcal, donde había una autoridad
indebida, mal manejada, usualmente muy autoritaria, con muchos problemas. Pero era una cosa que estaba establecida. Y hay un cambio. Entonces hay que aprender a vivir con el cambio. La mujer tiene que aprender a vivir con un rol en el hogar y con un rol académico, profesional, agrícola, donde esté. El hombre tiene que aprender a vivir con una mujer que es independiente, que tiene recursos, que maneja mucho su parte económica. Empieza un desemparejamiento que estamos viviendo, la gente se empareja menos, los chiquitos empiezan a desaparecer. La población se ve que en lugar de seguir creciendo, íbamos para los 6 millones corriendo, no vamos a llegar a los 6 millones, nos vamos a quedar poco más de 5 millones 4, y a finales de este siglo, las predicciones del INEC del año pasado es que vamos a estar en 3 millones 4. Vamos a tener 1.700.000 menos que ahora. Eso son cambios gigantescos. Eso es lo que estamos viviendo si lo vemos en la óptica costarricense dentro del mundo que estamos viviendo. Eso ha creado un mundo de incertidumbre en que la gente se siente mucho menos tranquila. La relación laboral de antes puede haber sido mala. Yo no digo que eran buenas. Había relaciones laborales injustas, muchas cosas, pero eran mucho más permanentes. Entonces la gente tenía una mayor seguridad. Eso se perdió. Se ha perdido desdichadamente en muchos la participación en la iglesia. Y eso también desarraiga. Desarraigo en el trabajo, desarraigo en el hogar, desarraigo en el barrio, de una sociedad de gente que vivía en el campo, donde si pasaba un chiquillo, decían, mira, aquel es el nieto de Mario, o aquel es el sobrino de Julia. Sabían quién era la gente. A unos barrios en que el que está a la par no sabe quién es el que vive. Desconexión total. Desconexión total. Entonces, incertidumbre, desarraigo, desconexión. La gente, el otro día vi uno de esos memes con movimiento extraordinario. Empiezo a ver, no la fuente, y ni sé si son muy reales los números, pero la tendencia no hay duda de que es cierta. Hace 50 años, ¿cuánto porcentaje del tiempo la gente lo vivía en familia, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, en la escuela? ¿Cuánto vivía en otras cosas? ¿Cómo desaparece y va cambiando eso, va bajando esos porcentajes y va subiendo las redes? Y se hacen que las redes hoy son de la gente más tiempo, más porcentaje del tiempo. Entonces, realmente es un cambio gigantesco. Acostumbrarnos a este cambio es muy difícil. Nuestra mente está hecha a los modelos de lo que hemos conocido en el pasado y reacciona a eso, aún en los jóvenes, porque eso es lo que han heredado mucho en su casa. Por eso los jóvenes se adaptan un poco más fácil a este cambio. Pero para la mayoría de la gente es muy complicado. Entonces, eso es lo que nos ha llenado de incertidumbre, lo que nos ha desarraigado, y lo que hace que cada grupo trate de defender sus intereses más inmediatos. Y por eso surge el multipartidismo. Los partidos se fragmentan, el partido ya no es la gran coalición de distintos intereses que se unen en unas ideas comunes, sino que es cada uno de los intereses tratando de salir por sí mismo. Entonces empieza a haber el multipartidismo. Y el sistema presidencialista nuestro es muy inapropiado para el multipartidismo. El sistema presidencialista trabaja bien con 2 partidos o con 2 partidos y algunos pequeños, porque usualmente el Ejecutivo tiene mayoría y entonces puede más fácilmente manejar su agenda y negociar con una oposición más fácil, es 1 o 2 o 3 grupitos. Negociar con un montón, con una participación pequeña en el Parlamento, se vuelve mucho más difícil. Entonces la gente se siente más frustrada, los resultados son menos buenos y con eso la gente siente que no se le está respondiendo. Entonces hay también un rechazo de la política. Y si a eso se une gente como las campañas que tuvimos desde los años 90 en Costa Rica, de antipolítica, manejadas por medios de comunicación y por algunos políticos que encontraron su oportunidad de hacer su política siendo antipolítica.
surgir a base de decir, no, todos los otros partidos que existen son lo malo, nosotros somos lo bueno, la política es mala, pero nosotros no somos políticos. Por supuesto que eran políticos, pero con eso convencen Claro. y con eso dividen y desprestigian. Ese es el mundo que estamos viviendo y ese es el país en que estamos. Y nosotros tenemos entonces que darnos cuenta que aquí, a mi modo de ver, lo más importante es rescatar algunos valores en el trato entre nosotros. Porque si a esto lo que nos lleva es al enfrentamiento, al maltrato, a la falta de respeto con el otro, a perder lo que ha hecho de Costa Rica un lugar tan excepcional, que es el lindo trato que teníamos unos con otros, si eso nos lleva a eso, perdemos lo mejor que hemos tenido en este país, lo mejor que nos heredaron nuestros tatarabuelos y los anteriores a nuestros tatarabuelos. Y por eso, recuperar el amor, recuperar la fraternidad, recuperar el respeto a los demás, como mínimo, la tolerancia a los demás, entender que los demás tienen derecho a ser como son y tratar de entenderlos con respeto, no teniendo por qué yo cambiar mis opiniones, pero teniendo la obligación de escuchar a los demás y aprender por qué piensan distinto, lo que me permite entablar diálogos. Eso es fundamental y eso es lo que yo creo que en esta hora más falta nos hace en el país. Don Miguel Ángel, eso que usted mencionaba de el hecho de que el país tiene un sistema hecho para un bipartidismo, que la gente siente que no se le está respondiendo porque es más difícil llegar a acuerdos para esas soluciones que proponen las personas que ahorita están en el poder, también puede llevar, y lo está haciendo, a que cada vez menos personas crean en la democracia como un sistema capaz de resolver las situaciones o que sea un sistema válido para gobernar. ¿Usted cree que en estos momentos está en riesgo la democracia o de qué depende que crezca más bien la cantidad de personas o el nivel porcentual de población que cree en la democracia? Todavía Costa Rica sigue siendo uno de los países en América Latina que tiene más confianza en la democracia. Lo sigue siendo. Las encuestas de Latino Barómetro nos lo demuestran. Todavía Costa Rica sigue siendo catalogada como una de las democracias. Muy recientemente, hace una semana, salió el informe de The Economist sobre democracia en el mundo y en América Latina solo señala 2 democracias plenas. Uruguay en primer lugar, en un primerísimo lugar que viene manteniendo, y nosotros debemos ver mucho el desarrollo de Uruguay porque ese es un país que está dando una pista de cómo en América Latina se puede vivir en paz, en progreso, en unión, en solidaridad y progresando económicamente. Y Costa Rica. Son los únicos 2 países. Pero viene decreciendo. Hemos sido en algunos años uno de los países en que más decrece el apoyo a la democracia. Lo que pasa es que partimos de niveles muy altos. Recordémonos que Costa Rica es la más antigua de las democracias de América Latina. Es una democracia antigua, consolidada, fuerte, con una institucionalidad fuerte. Pero la democracia, y si usted me hizo una doble pregunta, como si esto la opinión pública era así, pero además, ¿por qué se estaba cayendo un poco el prestigio de la democracia? Y yo creo que la democracia tenemos que ver que no es solo un proceso electoral, eso es una parte muy importante de la democracia. Pero la democracia es un banco de 3 patas. Si le falla una de las 3 patas, la democracia liberal, la democracia que como la queremos conocer nosotros, no pueden funcionar. Entonces una pata es un sistema electoral, por supuesto, necesitamos un sistema electoral que funcione adecuado, donde se respeten los resultados, donde haya credibilidad de la autoridad electoral, donde los procedimientos sean muy diáfanos. Pero eso no es suficiente. Así sufrió Chávez en Venezuela. Y ahí está Maduro, tantos años después, en una dictadura terrible. Y así fue Héctor Ortega en Nicaragua. Sí. ¿No? Bueno, entonces el solo sistema electoral no funciona, se necesita el Estado de Derecho, que fue la otra gran construcción que se viene haciendo en el mundo occidental desde los griegos y desde antes. Y es un sistema en el cual se busca que haya un gobierno de normas y no de personas,
que hayan reglas, que haya división de poderes, que el gobierno solo pueda hacer lo que tiene autorización para hacer, que los privados puedan hacer todo lo que no tienen prohibido, que haya un sistema judicial independiente, que haya un debido proceso del sistema judicial. O sea, todo un andamiaje que es complicado y difícil, que se ha ido construyendo paso a paso durante milenios, acelerándose en los últimos 2 o 3 siglos, esa construcción. Pero aún esas 2 patas no son suficientes. Se necesita que haya una sociedad con una cultura democrática, porque si no, el poder del Estado, aunque esté limitado por la división del poder, puede acabar unido en un Estado arbitrario que se come la sociedad. Y eso lo hemos visto pasar en los países de América Latina, lo hemos visto pasar en países europeos. Lo vimos pasar como Hitler surgió con un gobierno parlamentario que lo elige y había todo un sistema de Estado de Derecho muy, muy eficiente. Eran las escuelas de Derecho más reconocidas del mundo, las alemanas. Y poco a poco acabó con una dictadura totalitaria total. ¿Por qué? Porque la sociedad no tenía la fuerza, la convicción en sus ideas democráticas para defender la democracia. Se necesita una sociedad fuerte que controle el poder del Estado. Y un poder fuerte, un del Estado fuerte, que impida que haya anarquía. Entonces se necesita un balance. Y si se pierde ese balance, entonces la democracia está en peligro. En América Latina la democracia está en peligro. En Europa la democracia está en peligro de ataques de grupos de extrema derecha. Las elecciones recientes de Alemania, el segundo partido más votado es el neonazismo. Eso es increíble que pueda uno pensar lo que se esté dando. Bueno, las posiciones del gobierno de Estados Unidos actual con esa cantidad de decisiones para concentrar el poder en el poder ejecutivo, ahora la Corte la Corte Suprema de Justicia acaba de demostrar que a pesar de tener jueces nombrados por el señor Trump en el periodo en que él estuvo la vez pasada, tiene la capacidad de pararle medidas y que el Estado de Derecho está funcionando. Pero todo esto es un riesgo para la sociedad. Y se requiere para la democracia, y se requiere una sociedad fuerte con convicciones democráticas. No perdamos eso. Eso depende de cada persona. Claro. Y ahorita que usted, don Miguel Ángel, nos estaba ilustrando sobre los grandes cambios que hemos tenido, los grandes retos, el cambio que ha tenido la sociedad, ¿verdad?, respecto a las relaciones, a la negociación, a los intereses, ahora que está tocando el tema del riesgo de la democracia también ante una sociedad que no crea en los sistemas democráticos, uno piensa en la importancia también y el gran reto enorme que tienen los partidos políticos en medio de todo esto. Usted es uno de los expresidentes del Partido Unidad Social y Cristiana que se ha mantenido más activo en la agrupación, siguiendo todo el proceso. ¿Qué le parece lo que le ha pasado al partido en estos últimos años, que han señalado constantemente que tienen una vocación de gobernar? Sin embargo, la ciudadanía no les ha dado ese voto de confianza, por lo menos para llegar al Poder Ejecutivo? Se han mantenido en las municipalidades, se han mantenido en la Asamblea Legislativa, y sobre todo, ¿cuál ve que es el principal reto de la Unidad Social Cristiana en medio de este contexto que usted nos ilustra de cara al 2026? Yo no puedo dejar de asumir la cuota de responsabilidad que me cabe por haber sido perseguido. Porque no hay duda que la persecución contra los expresidentes, contra don Rafael Ángel y contra mí, en el año 2004, el teatro que se montó, el show con que se me recibió a mí en el aeropuerto, la infamia que se hizo, fue incluso condenada por la Corte Constitucional, por la Sala Constitucional, creó en mi partido un deterioro muy grande, que se hizo todavía más fuerte porque el partido, en lugar de defender el Estado de Derecho, simplemente quiso deshacerse de nosotros. Y a mí me expulsaron con la declaración de un reo confeso al día siguiente de esa declaración, sin oírme siquiera, antes de conocer siquiera el caso. Entonces, el partido actuó muy indebidamente, no supo
no tenía por qué defendernos. Nosotros tenemos que ir a los tribunales y resolver nuestros casos en los tribunales, pero tenía que defender el Estado de Derecho. Y no hizo eso. Y ahí la gente dijo, bueno, si no defiende a sus presidentes, ¿para qué me sirve ese partido? Y la caída fue estrepitosa. Se empezó a levantar con fuerza en el 18. Hace poco. Se mantuvo, apenas se mantuvo. Hubo gente muy valiente que trató de mantenerlo. Yo en ese tiempo me separé totalmente de la política electoral, pues estaba en mi caso, en mi juicio, y yo dije, ni yo voy a contaminar el partido con mi caso, ni quiero que la política contamine mi caso, que se juzgue por sus méritos en los tribunales, como fue, y salí absuelto por 2 tribunales de apelación de sentencia por unanimidad y por la sala penal. Entonces, entonces he vuelto, pero he vuelto con no con una visión de poder ni de posiciones, no tengo ninguna, ni he buscado ningún poder ni ninguna posición, pero sí he buscado que el partido se enfoque en 2 cosas fundamentales. Uno, en planteamientos concretos y muy realistas de cómo enfrentar los retos de la Costa Rica de hoy en favor de la gente, en favor de la libertad, en favor de la dignidad, en favor de la solidaridad, en favor del bienestar económico de las personas. Y que eso requiere un programa y una preparación y que no se trata simplemente de querer puestos. El partido no es un partido para repartir puestos, es un partido para hacer programas y hacer que el país mejore. Si no, no vale la pena un partido. Y la segunda cosa, que tiene que crecer y que tiene que volver a vivir lo que a mí me tocó vivir en los 50 y en los 60 y en los 70, formar coaliciones, traer otros grupos, juntarse. Estoy predicando esto desde hace 7, 8 años. Y sigo creyendo que esa es la solución. El partido tuvo ese crecimiento en el 18. Hubo un tema coyuntural que impidió que el partido llegara al gobierno. No llegó al gobierno porque había fallado en el planteamiento electoral que hizo. Ni llegó al gobierno porque no tuviera una vocación de gobernar en ese momento. No llegó al gobierno porque cuando vino el tema del matrimonio igualitario no supo responder. Y entonces el país se dividió en los 2 extremos. En un extremo que estaba a favor del matrimonio igualitario a costa de cualquier cosa, y en otro que decía que incluso había que salir de la OEA. O sea, 2 posiciones extremas, y el partido no supo defender una posición de centro adecuada. Y eso nos costó esa elección. En el 2018. En el 2018. En el 2022, el partido falló en que no se quiso definir. Se quiso definir en los temas nacionales. La pobre señora candidata tenía una situación en la cual no era un problema de los debates, era un problema de que la plataforma del partido que se había hecho, que se había estudiado, no la quisieron publicar siquiera. Publicaron un extracto incongruente, mal redactado, que no tenía ningún sentido, después de que había un grupo que había trabajado en hacer un programa bien hecho. Le tuvieron miedo a definirse. Y entonces, cuando uno no se define, ¿por qué lo van a elegir? A menos de que tenga una posición populista muy fácil de vender, en que en unas ideas muy sencillas se trata de decir, yo tengo las soluciones, yo soy el campeón, yo sí puedo resolver esto, todos los demás son malos, yo soy bueno, que es las posiciones populistas básicas. Entonces, para hacerlo en serio hay que hacerlo bien. Entonces, ahora me tiene alegre que desde el año pasado se nombraron secretarías del partido de gente muy valiosa, gente que no había estado en acción política directa, mucha de ella, pero gente con la capacidad técnica y profesional para poder encarar y armar grupos de trabajo y estudio que vayan preparando las ideas, que es lo que tenemos que hacer en seguridad ciudadana, en educación, en el tema de salud, en el tema ambiental, en temas fundamentales que tenemos enfrente, unos heredados de mucho tiempo, otros que se han hecho más serios ahora, pero todos que merecen respuesta. Claro que de hecho, resumiendo lo que nos dice el 2018 respecto al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que pasó en el 2022, las dos se resumen en falta de definición del partido en esos grandes temas, ¿verdad? Y de aclarar sus posiciones. ¿Le ha aconsejado algo a don Juan Carlos Hidalgo en este caso sobre esa necesidad de tener mayor definición? ¿Qué le parece esa figura también para la papeleta del 2026? Yo tengo gran aprecio por la figura de don Juan Carlos.
su historia personal me conmueve. Una persona que tiene una madre sola, sin apoyo de un padre, que le dé la fuerza, el apellido, el reconocimiento, el apoyo en la crianza, que saca a un muchacho adelante, que ese muchacho logra irse al extranjero a estudiar, logra sacar en una de las mejores universidades de Estados Unidos una buena posición, que logra desarrollarse como un analista internacional en Washington, nada menos, y que hace una carrera, demuestra una capacidad, una persona con una gran capacidad, sancarleño, como con el espíritu emprendedor de los sancarleños. Pero que además, cuando siente un llamado a la acción política, no piensa simplemente en llegar a la cúpula, no, se viene un año y medio, 2 años antes de la elección anterior a trabajar para tratar de ser diputado. Y recorre el país entero y hace relación con todos los dirigentes del partido en todos los cantones y distritos del país. Y se dedica a un trabajo serio. Le faltan unos pocos votos en el tercer lugar por San José y no llega. Y no se va para su casa, no se devuelve solo a Washington a vivir tranquilo con su esposa, sino que se queda acá y asume la presidencia del partido. Y hace una reforma importante de estatutos, no la que se hubiera querido. Se hubiera querido una cosa más profunda, pero no se logró. Pero hace una reforma muy importante y plantea desde un principio la necesidad de preparar un programa en serio. Se vuelven a establecer las secretarías, se vuelven a establecer los NAPs, los núcleos de acción programática, y el partido recupera una capacidad de acción programática que había, que les venía faltando. Y me parece que eso es un mérito muy importante. Y pues entiende profundamente la necesidad de llegar a acuerdos con otros grupos, de tener la humildad de entender, nosotros no somos suficientes para asegurarnos de estar en uno de los dos primeros lugares. No lo hemos estado. Necesitamos buscar a otros que tampoco han logrado estar ahí, que tienen en sus ideas básicas algunos pensamientos centrales iguales: la libertad, la dignidad de las personas, el respeto a nuestras tradiciones culturales, y un respeto a una economía eficiente, a la búsqueda del conocimiento y la ciencia para desarrollar las cosas, y no solo a la buena voluntad o las improvisaciones o intuiciones. Y entonces me parece que es una persona que tiene una capacidad para poder llegar a encaminar el país en las próximas elecciones, y que con él se podría ganar. No es fácil. Yo no creo que sea fácil. El apoyo que el presidente tiene es muy grande. El presidente Chávez encarna el enojo de la gente y las necesidades de la gente extraordinariamente bien. Tiene una capacidad extraordinaria para sentir eso y para encarnarlo. Desdichadamente no ha podido darle solución a esos problemas. Su tiempo se ha ido mucho más en interpretar a la gente y representarla que en resolver los problemas. Para resolver los problemas se necesita una actitud más de diálogo, de llegar a acuerdos en este sistema, menos de confrontación. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Pero me parece a mí que eso le va a hacer que el grupo político al que finalmente apoye, porque está haciendo apoyo a grupos políticos, quiero decir, eso no podemos ocultar el sol con un dedo. Habla de la necesidad de 40 diputados, etcétera, etcétera. El grupo al que le apoye va a ser una fuerza muy importante. Entonces, hay que pensar que hay una segunda vuelta, lo más probable en la próxima elección. Y en esa segunda vuelta hay que llegar de segundo para tener una posibilidad. Pero yo creo que el presidente con su grupo va a llegar de primero. Es como veo las cosas. Esto es ver el futuro. Como decimos popularmente, pulsear, meterse de segundo para una segunda ronda. Y que al gobierno no le dé para ganar en primera ronda. Que es muy difícil. El país está muy dividido. Y los liderazgos no se transfieren.
Quiero decir, una cosa es la opinión favorable a una persona y otra cosa es que esa persona diga, este es mi sucesor y eso se le transfiera. Eso en democracia se ha demostrado que no opera así. Entonces, yo sí creo que hay un buen chance de llegar en segundo lugar y que eso es lo que debíamos hacer. Y lo más malo que nos podría pasar es que se llegue en segundo lugar con una opción que no tenga chance de ganar la segunda ronda. Entonces hay que llegar que que el segundo lugar sea alguien que tenga una posibilidad de atraer una gran mayoría del electorado para ganar en la segunda ronda. Como hizo Chávez. Chávez llegó de segundo, no llegó de primero en la elección pasada. Pero había en ese caso una situación política en que lo favoreció para que él tuviera el apoyo mayoritario de los que no hayan votado por ninguno de los dos. Don Miguel, en este momento el papel del PUS, que es ser oposición, ¿verdad? Por lo menos a las luces de lo que el periodo constitucional les atribuye, ¿verdad? Ser oposición, tener una fracción de oposición. ¿Cree que se ha visto muy cercana al gobierno, a esa fracción de oposición? En algunos tiempos sí, y de parte de algunos diputados sí, y me duele. ¿En qué temas o en qué situaciones puntuales ha visto usted Bueno, que han estado cerca del gobierno? Yo no quisiera entrar en puntos así muy concretos, porque en primer lugar mi memoria ya no es tan buena. Y entonces así en este momento yo tendría que sentarme a pensarlo un poco y les atraso el programa de radio. Pero lo ha sentido, le ha dolido. Pero lo he sentido. Pero no de manera general. No, de algunos diputados. He dicho de algunos diputados y en casos puntuales. Don Miguel, para ir cerrando, es que se nos fue rapidísimo el tiempo, pero cuando es interesante la conversación, ¿verdad? Se va rapidísimo y le agradezco mucho que aceptara conversar con nosotros en esta entrevista. Entiendo, ¿verdad?, que usted apoya la figura de Juan Carlos Hidalgo porque es su partido, pero en todo esto que hemos analizado, de lo convulso que son los tiempos, de lo polarizado que también está el país, cuáles cree usted que son las características principales que debería tener la próxima persona que gane la elección nacional y se convierta en presidente o presidenta de Costa Rica? Bueno, yo creo que lo más importante siempre es amor a la gente, preocuparse por el bienestar de los demás. Esa es una cosa fundamental. Una visión de alguien que solo tiene una visión muy teórica, muy de laboratorio sobre algunas finalidades, y por más que tenga una idea concreta de lo que quiere hacer, me parece que no basta. Se necesita en estas épocas convulsas y de cambio una capacidad de sentir lo que la gente está viviendo y una capacidad de querer a la gente, de preocuparse por la gente, de trabajar por la gente. Eso me parece que es lo fundamental, lo primero. Lo segundo es la capacidad de poder manejar problemas, no es que tiene que saberlo todo, pero tiene que saber, al escuchar, analizar las cosas con conocimiento, con respeto al conocimiento, a la técnica, a la ciencia, porque el mundo es cada vez más complicado y necesitamos manejarnos con conocimiento bueno. Ya no es lo mismo que manejar una pequeña comunidad agrícola, donde lo que hay que saber es un poquito cómo son los tiempos y cómo es la temperatura y las lluvias y las semillas. No, es una sociedad muy compleja y entonces hay que tener respeto por eso. Lo tercero es hay que tener mucha humildad. Saber que eso que uno sabe es poquitico comparado con el conocimiento que existe y que el conocimiento que existe es poquitico comparado con lo que existe de verdad. Que entonces tenemos que ser muy humildes y tenemos que siempre tener la capacidad de escuchar a los demás, de oírlos. Si yo creo que yo tengo razón, y puede ser que yo sea el que tenga razón, el otro tiene razones, por algo tiene su posición. Y si yo no lo escucho, si no tengo la atención a sus posiciones, ¿cómo puedo dialogar con él? Entonces es muy importante la humildad. Amor, conocimiento y respeto al conocimiento y humildad. Me parece que son los elementos más importantes que se necesitan.
Viera que como curiosidad personal, siempre he querido preguntarle, como expresidente, no sé si ha hecho ese análisis, de que en su administración, ¿qué fue lo mejor que le dejó al país y qué le hubiese gustado cambiar para dejarle al país después de su presidencia? Bueno, sin duda yo creo que lo mejor que le dejé al país, y me es muy difícil decirlo en uno solo, lo voy a decir en dos cosas, que es la ley de protección al trabajador, que es la reforma de la seguridad social más importante desde el gobierno del doctor Calderón Guardia, y la ley de paternidad responsable, que es el tratar de que los hombres tengamos claridad de la responsabilidad que tenemos cuando agarramos un hijo, y de encontrar mecanismos para enforzar esa responsabilidad. Lo que me hubiera gustado dejar fue, en el campo económico, logramos una multiplicidad de apertura comercial, logramos que además de que la llegada de Intel se consolidara, que había llegado en el gobierno anterior, vinieran los dos nuevas cosas, la parte de medicina, de equipamientos médicos y servicios de oficina. Fueron las dos grandes empresas, Abbott y ¿cómo se llama la compañía que trajo aquí todas sus operaciones de oficina? Una compañía inmensa, qué barbaridad. Los nombres ahora ya a veces me dejan. Bueno, pues fueron las dos grandes que iniciaron los dos grandes de crecimientos que hoy día son lo más importante que tenemos, que es equipamientos médicos y que es la exportación de servicios. Entonces, eso, Procter & Gamble. Procter & Gamble. Gracias a Dios que me llegó la iluminación. Malo estaba la memoria. Bueno, es que se atrasa un poquito, se pega ahí el disco de un ratico. Pero, ¿y qué es lo que me hubiera gustado? La otra parte de mi reforma económica, que era la apertura de los monopolios públicos, que desdichadamente perdimos en una lucha realmente infame, porque se engañó a la gente diciendo lo que estábamos vendiendo, lo que era falso. Nunca estuvo en ningún proyecto, nunca estuvo en nada, y sacaron a los muchachos de los estudiantes a las calles. Y hicieron, el país lo pusieron en zozobra durante un mes. Y hubo que decir, bueno, no es esta la hora. Vino la apertura en telecomunicaciones después, que nos hizo pasar de no tener a ser de los países que teníamos mejor cobertura con celulares. Pero no vino la electricidad, y de ser un país que teníamos el 98-99% de generación renovable, el año pasado tuvimos 80%. Nada más, 20 ya no, y 20 consumiendo petróleo. De ser el país que teníamos la energía eléctrica más barata, pues es de las más caras de Centroamérica. Entonces, esa no apertura fue muy dolorosa. Se abrió el INS, y la otra parte en que fallé, que me hubiera gustado más, es que dejamos las concesiones de obra pública. Muelle de Caldera, la carretera Caldera, dejamos una cárcel que la pararon, y a lo mejor está bien que la pararan, porque se ha demostrado después que el manejo privado de las cárceles no es tan bueno. Y dejamos encaminadas, dejamos la concesión de la carretera a San Ramón, que luego se pagó 40 o 50 millones de dólares para quitarlo, y sin haberla construido. Pero no se siguió ese camino, y eso nos hizo que no hayamos tenido el desarrollo de infraestructura que hubiéramos tenido si hubiéramos seguido con ese camino. Entonces, esa parte del plan económico que teníamos, que habíamos anunciado en campaña, que habíamos dicho en campaña que lo íbamos a hacer, y que al final no logramos. Unas sí lo logramos hacer, pero no tuvieron continuidad en los otros gobiernos. La otra no la pudimos hacer. Una parte se dio en gobiernos posteriores, y la de electricidad todavía no se ha dado. Don Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en este punto de encuentro. Siempre es muy interesante conversar con usted sobre su visión de la realidad del país, de este proceso electoral que se nos avecina. Esperaremos a ver, ¿verdad?, la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana y si pueden volver a gobernar después de tantos años. Gracias, Febe, por invitarme. Gracias, Alejandro. Muy contento de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Espero que doña Lorena se mejore. Muchas gracias. Gracias, Dios quiera. Nos encontramos en el próximo episodio.